Tengan ustedes muy buenas noches. Vamos a dar inicio a la clase número 65 con la primera parte de la doctrina de solo Jesús, que también se llama Nueva Luz. Vamos a orar, por favor, para que el Espíritu Santo nos hable en esta ocasión. Padre, te damos gracias por este estudio, Señor, que nos interesa, Padre, y que nos hace ver nuestra propia fe, Señor, para ver también lo que otros creen y entenderlos y poder compartirles en una verdad, Padre, que tú nos has mostrado a nosotros. También nosotros, Padre Celestial, queremos mostrarles a ellos en donde, Señor, está la verdad, Padre, esa verdad que cambia corazones y que nos abre el camino al cielo. Padre, gracias por la cruz, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Que la revelación de este día, Señor, sea para nosotros alimento espiritual. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues llegamos a otro capítulo y vamos a hacer un primer análisis de esta doctrina de solo Jesús y la nueva luz, ¿verdad? Vamos a ver unas características de esta doctrina. Las iglesias que involucran esta creencia son la Iglesia Pentecostal Unida, la Iglesia Apostólica de la Fe en Jesús, la Luz del Mundo y otras iglesias independientes que también participan de esta creencia. Esta creencia tiene su origen con Sabelio y sus seguidores que enseñaban esta doctrina en el tercer siglo. Esta doctrina se extinguió porque con la llegada de la Iglesia Católica, la Iglesia Católica obligó a todo el mundo a creer como ellos imponían ahí, ¿verdad? Y el que creía diferente, pues era llamado hereje. La Santa Inquisición, pues se volvió muy drástica con las personas que no creían como ellos. Y si de por sí, imagínense, habiendo tanto peligro para el cristianismo en ese tiempo, pensar diferente pues era difícil. Entonces Abelio y sus creencias fueron extinguiendo esta doctrina porque ellos no creen en la Trinidad y pues la Iglesia Católica sí, ¿no? Entonces para ellos fue muy difícil continuar con estas enseñanzas, ¿no? Entonces desapareció en ese tiempo. Nada más que en 1913 volvió a aparecer. Volvieron otras personas a sacar esta doctrina de Sabelio y nació esta iglesia, ¿verdad? Ellos tienen como autoridad a la Biblia. Y una supuesta revelación que se dio a ciertos individuos que ya saben ustedes que estas revelaciones siempre han dado lugar al nacimiento de doctrinas falsas, ¿verdad? Porque quieren poner estas revelaciones por encima de lo que de lo que la Biblia dice, ¿no? Su teología pues es unitaria porque ellos dicen que solo Jesús es Dios. Ellos creen que solo Jesús es Dios y que los nombres de Padre y de Espíritu Santo pues son solo eso, nombres que Jesús tenía, pero que no significan que sean otras personas, ¿no? Pero son ortodoxos, es decir, se apegan a la Biblia en otros aspectos. Vamos a hablar ahora de los aspectos históricos de la doctrina de solo Jesús. Es muy interesante saber cómo nacen estas creencias. Y ya les decía yo que refiriéndonos a solo Jesús o Nueva Luz, como también ellos se llaman, por allá en el siglo III después de Cristo, este hombre Sabelio,
que era un pastor, un presbítero, ¿no? De aquellos tiempos de una iglesia cristiana en el norte de África, pues empezó a negar la evidencia de la Trinidad. Dijo no era válida esta doctrina. Este hombre decía que Jesús del Nuevo Testamento era Jehová del Antiguo Testamento y que era la única divinidad. Él también pues dijo eso que les acabo de decir, que los nombres de Padre y de Espíritu Santo pues no eran más que nombres, ¿no? Que se referían exclusivamente a Jesús y que definían solamente ciertos aspectos de la personalidad de Jesús. Y esta enseñanza llegó a conocerse como modalismo por porque eran modos pues de llamar. Ellos veían como que eran modos estos nombres de llamar o de representar a Jesús. Y así se llamó esta doctrina en un principio, el modalismo, ¿no? Los modos de llamarle a Jesús Padre y Espíritu Santo. Ellos decían que Dios fue crucificado, pero no aclaraban pues que era Dios Hijo, y hacían una confusión muy grave de todo lo que veían en la Biblia, y los versículos ya no sabían ni dónde acomodarlos. Era muy confuso cuando oían que Dios Padre y Dios Hijo y ya no sabían dónde quedaba uno y dónde quedaba el otro, ¿no? Pero con el afán de estar acomodando sus ideas, pues daban explicaciones raras y explicaciones que no encajaban y pues cosas que la gente solamente tenía que creer por fe. Era como un dogma, lo tienes que creer aunque no lo entiendas, ¿no? Y esto pues la verdad es que cuando la Biblia habla de que Dios dio a su Hijo unigénito y que pues habla de un hijo que era Dios Hijo y que se entregó y que se encarnó y fue crucificado, pues no saben ellos dónde poner a Dios Padre, ¿no? Entonces, de todas maneras, pues siguieron adelante y por muchos motivos que ahorita vamos a ver, la gente se comenzó a pegar a esta doctrina. Pero en realidad esta confusión, pues, para muchos cristianos verdaderos sonaba como una herejía de Sabelio en el siglo III. Y como les dije, pues luego se fue diluyendo la enseñanza en el siglo IV, pero pues otra vez el siglo pasado, a principios del siglo pasado, con Carlos Brugman, se llama el señor, volvió a resurgir esta creencia, esta enseñanza. Carlos Brugman era un pastor pentecostal y le llamó la doctrina unitaria de solo Jesús. Y ustedes yo creo que han oído nombrar, y hay gente que así lo habla. De hecho, a mí me ha tocado que me pregunten, ¿no? ¿Y tú cómo te bautizaste? Pues en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu. No, pues estás mal, te tienes que volver a bautizar porque el bautismo es solo en Jesús. Y pues te quedas, ¿no? Como que no sabes ni si es conveniente alegar o decirles o hablar, porque muchas veces están cerrados pues a lo que tú les quieres decir. Sin embargo, es necesario informarse de estas cosas para que no te confundan a ti, que te mantengas en esto, porque oigo personas, inclusive cristianos y cristianos crecidos, que sufren confusión por este tipo de cosas, ¿no? Y debes de saber, pues, exactamente de qué se trata la doctrina.
El resultado de no saber exactamente cómo es Dios, qué piensa Dios, qué es lo que Dios habla, es confusión a la hora de ver qué piensan otras doctrinas. Por eso es importante que estemos en las Escrituras constantemente, ¿no? Hubo otro señor ahí también en 1913, el siglo pasado. Yo no había nacido, creo, ¿no, Marielita? Un señor Juan Chepe se llamaba. Así, no, Chepe, ¿no? Así se llamaba este hombre. Y dice que tuvo una revelación sobre el poder que hay en el nombre de Jesús. Es evidente, nosotros también creemos en el poder del nombre de Jesús. No necesitamos una revelación especial. Pero él estaba en un campamento de pastores, estaba celebrándose ahí un campamento de pastores, y empezaron a escuchar lo que él decía acerca de esta revelación y llegaron a la conclusión de que el verdadero bautismo en agua tenía que ser en el nombre de Jesús. Fíjense cómo este espíritu de confusión permeó, se fue a todos y surgió esta nueva idea, ¿verdad? Y luego empezaron a sacar que era imprescindible ser bautizado para la salvación, ¿verdad? Lo cual pues sabemos que no es verdad, porque la salvación no es por obras, no es por obras. Imagínense el pobre hombre ahí que estaba clavado en la cruz al lado de Jesucristo, él no se bautizó y se murió, pero el Señor le dijo que iba a estar con él en el paraíso. Pero ellos comenzaron a sacar esta cosa porque veían que cuando Jesús platicaba en Juan 3 con Nicodemo, el Señor le estaba diciendo, malinterpretando ellos, ¿verdad? Pero el Señor le estaba diciendo a Nicodemo que el que no naciera de agua y de espíritu no podía entrar en el reino de Dios. Pero lo que ellos estaban no tomando en cuenta, ignorando o no queriendo escuchar, es que Dios hablaba de seres humanos que nacían de agua, el agua de la fuente, de la madre que se revienta cuando tú naces, ¿verdad? Ese es el nacimiento. Ese es el nacimiento de agua al que se estaba refiriendo Jesús. Ahora, esta bolsa amniótica que está compuesta pues de agua es el primer nacimiento, y el segundo nacimiento es cuando nacemos de nuevo, cuando nacemos del Espíritu. Entonces, lo que le estaba diciendo Jesús a Nicodemo es que el que nace solamente de agua de una sola vez va a morir 2 veces. Es decir, cuando muera físicamente y cuando muera para siempre. La gehenna, la muerte segunda, ¿no? Que habla la Biblia en Apocalipsis. Y el que nazca 2 veces, es decir, de agua y del Espíritu, nomás va a morir una sola vez. El día que muera físicamente, pero luego va a resucitar para vivir por toda la eternidad. A esto se estaba refiriendo Jesús. Esto era lo que le estaba explicando Jesús. Pero ellos lo malinterpretaron, ¿no? Decían, no, ahí dice que si no te bautizas, ellos dijeron, naciere de agua, ellos dijeron en el bautismo. No, no hablaba de eso Jesús. Hablaba de la situación de nacer de agua y del Espíritu las 2 veces que el que nace de nuevo, pues nace nomás. Es todo lo que estaba diciendo Jesús. Pero cuando quieres encontrarle cosas y ver pues lo haces, ¿verdad? Una doctrina católica dice que tú naces de nuevo cuando te bautizas también, ¿no? Imagínense nada más. Y luego ellos se bautizan de chiquitos, de niños, pues entonces
pues no me digas que eh, nosotros vamos a creer en ese tipo de cosas. Nosotros sabemos lo que es el nuevo nacimiento, lo que es nacer de nuevo, lo que es tener un corazón nuevo y un espíritu nuevo, ¿no? Esa es la regeneración. Regeneración quiere decir poner genes nuevos en nosotros. Ese es el nuevo nacimiento, un cambio que hay en tu interior que te lleva a manifestar que eres un hijo de Dios. Si tú lees Juan 1, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, y no por voluntad de hombre, dice el versículo 13, sino por voluntad de Dios, por la voluntad del Espíritu Santo. Ese es el nuevo nacimiento, no del agua del bautismo, no, eso no es la verdad. El bautismo es solamente una manifestación pública de que has creído. Y así lo explica Pablo en Colosenses 2 también. Dice que cuando somos sepultados, metidos en el agua, pues manifestamos la sepultura del Señor, y cuando salimos manifestamos su resurrección. Pero nomás es una demostración pública, pues, de nuestra fe, de lo que hemos creído. Es una mala interpretación de las escrituras. Y entonces en esa mala interpretación comenzaron a bautizarse según esa fórmula que enseñaban estas personas, pero ahora solamente en el nombre de Jesús. Pero ignoraban un hecho muy importante, que Jesús había dejado establecido en nombre de quién se tenía uno que bautizar. Mateo 28, 19 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad? Así dice, es el mandato de Jesús. Pero Pedro, cuando ahí en Hechos 3, estando ante 3,000 personas, les dijo a la gente, bautícense en el nombre de Jesús, y de ahí se agarran para decir esto, pues. Y ahorita vamos a ver por qué dijo Pedro esto. ¿Por qué es esta situación? Pero pues como te digo, alguien dijo que le vino una luz, una revelación sobre este hecho, y que esa revelación le anunció que los tres eran una sola persona. Y que su nombre, el nombre de esa persona era Jesucristo, y que los nombres de Señor, de Jesús, de Cristo, eran lo mismo que el nombre de Padre, el nombre de Hijo y el nombre de Espíritu Santo. Y empezaron a enseñar eso, que Jesús revelaba distintos aspectos de su naturaleza como Padre y como Espíritu Santo, pero estos no eran distintas personalidades, y que la deidad se componía solamente de Jesús. Por eso en este seminario, mis hermanos, hemos hecho mucho énfasis, hemos insistido a través de todo el curso que las congregaciones que ponen la revelación personal, la revelación particular al mismo nivel que la Biblia, están expuestas al error. Van a salir con este tipo de enseñanzas, con este tipo de situaciones, y pues eso, la verdad, es muy, muy grave, muy, muy triste, porque confunden a mucha gente. Yo creo que las revelaciones tienen que ser siempre basadas en lo que dice la Biblia y nada más. Eso tienen que ser las revelaciones, lo que dice la Escritura. No te inventes otras cosas, no salgas con otras cosas, porque Pedro mismo dijo que tenemos la palabra profética más segura, y que ninguna escritura es de interpretación privada.
Ninguna. La Biblia ya lo dije todo. Si recibes una profecía, esta revelación que Dios le da a un pastor, a una persona que estudia las escrituras, siempre tiene que ser de acuerdo, en la misma dirección que lo que dicen las escrituras. Porque muchas personas se han salido de ahí y han tenido este tipo de error precisamente por esto. Esta doctrina de la nueva luz se desparramó muy rápidamente y ganó muchos adeptos entre las iglesias organizadas. Y se formó este movimiento pues en muchos países, ¿no? En muchos países. Yo ya estaba sacando un papel, pero creo que no es para ahora. En muchos países se distribuyó esta idea, este conocimiento equivocado. La iglesia pentecostal, eran pentecostales, iglesia pentecostal unida, los apostólicos de la fe en Cristo Jesús, la luz del mundo, esta iglesia que pues tiene muy triste reputación. Los últimos años su líder está en la cárcel, creo, por un montón de cosas. Y los apostólicos, pues que tienen su base en cosas que hagan, el desprecio por la identidad de la mujer, ¿no? Son las mujercitas de las falditas largas y cosas de ese tipo, ¿no? Doctrinas que nada tienen que ver con lo que el Señor ve, con el corazón. No hay nada más hermoso que el Señor trate con el corazón de uno, no con lo que se viste o con lo que no. Y hay otros grupos también, otros grupos más pequeños y otras iglesias que son independientes, pues que aceptan pues esta doctrina. Pero también les tengo que decir que hay algunas iglesias que se dicen trinitarias y que bautizan en el nombre de Jesús, pues que ellos creen que esa es la fórmula correcta. Y estos son miembros de otro movimiento que se llama el nombre de Jesús o el nombre sagrado, pero no se debe de confundir como con el movimiento de solo Jesús, que no cree en la Trinidad. Ahora vamos a hacer un análisis de sus doctrinas y hoy vamos a abarcar solamente la primera parte de las doctrinas de solo Jesús. Y de lo que estábamos hablando ahorita, que es la doctrina más importante que sacan de contexto, ¿verdad? Del bautismo. Pero quiero decirte que las iglesias con las creencias de solo Jesús, pues como te dije al principio, son ortodoxas, creen en la mayoría de ellos en lo que la Biblia dice, en casi todas sus doctrinas, menos en esta tan importante que es la Trinidad. Y difieren por eso con otras iglesias evangélicas en la forma de bautizarse, pues. Más que todo, esa es la gran dificultad. Vamos a ver esta cosa del bautismo, este problema del bautismo, porque pues esto fue precisamente lo que los llevó a esta doctrina unitaria, la de una sola persona en la deidad. Esto fue lo que los sacó del contexto importante de creer en un Dios trino, aunque sea único, manifestado en diferentes formas para hacer diferentes funciones, pero siempre en armonía, siempre en una unidad donde estamos incluidos nosotros también. Vamos a hablar del bautismo en agua, donde podemos ver que la doctrina de solo Jesús enseña que este bautismo debe ser, como les decía, solamente en el nombre del Señor Jesucristo. Y esto está basado, según ellos, aquí en Hechos, lo que les hablaba ahorita. No era Hechos 3, era Hechos 2. Hechos 2, 38. Es Pedro. Pedro estaba hablándole
a una multitud de judíos que no creían en Jesús, ¿eh? Eran judíos, nomás lo estaban escuchando y lo oían pues maravillados. Les dijo, ustedes mataron a Jesús, y los estaba poniendo, pero ahí estaban. A final de cuentas, si les platico el final de esta historia, esas 3,000 personas que lo escucharon se convirtieron a Jesús por el poder del Espíritu Santo. Pero entre otras cosas les habló de esto y les dijo, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Sí, Pedro dijo eso. Pedro dijo eso, pero Cristo ya, como leímos antes, había dicho, id por todo el mundo y predicar el Evangelio, bautizándose en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Aquí lo que tenemos que analizar, la pregunta que tenemos que hacernos entonces sería, ¿hay discrepancia en esto? No, no hay. Y ahorita les voy a explicar por qué. Porque es necesario escudriñar las Escrituras para entender esta situación. Porque a fin de cuentas, en un vistazo así superficial, tú podrías decir, no, pues sí, porque Pedro dijo y Jesucristo dijo una cosa distinta, ¿no? Bueno, vamos a ver. Miren, los judíos acostumbraban a bautizar en agua a todas aquellas personas gentiles, no judíos, pero que se querían convertir al judaísmo. Y como testimonio de que creían en el Dios de los judíos, los bautizaban. O sea que el bautismo no comenzó con Juan el Bautista. Ya los bautizaban, pero no en el nombre de Jesús. Los judíos no creían en el nombre de Jesús, todavía no creen. Y cuando llega Juan el Bautista, entonces empieza a bautizar a los judíos arrepentidos que querían dar testimonio de que rendían su vida a Dios. Todavía estos judíos que iban al río Jordán con Juan el Bautista no creían en Cristo Jesús, no habían oído hablar de él. Fue en una de las ocasiones que Juan estaba bautizando que vio venir a Jesús y le dijo, ahí viene el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Llega Jesús con Juan y le dice, Juan, bautízame. Pero ¿cómo te voy a bautizar yo, Señor, si yo no soy ni digno de desabrocharte las agujetas de los zapatos? Bautízame por ahora porque quiero darles ejemplo de lo que es la realidad del arrepentimiento. Y lo bautizó. El bautismo de arrepentimiento que Juan el Bautista impartía. Y los cristianos que fueron enviados por Jesús a predicar el Evangelio y a bautizar, se les dijo en la escritura que vimos ahorita que bautizaran en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Entonces, el mensaje de Pedro ahí en este tiempo, este día era el día de Pentecostés. En ese tiempo ellos habían estado como 120 personas en el aposento alto. Fue cuando empezaron a hablar en lenguas y bajaron. La gente los oía y decían, están borrachitos, ¿no? Están llenos del Espíritu Santo. Y llenos del Espíritu Santo, Pedro
que se había estado escondiendo, porque tenía miedo de que como habían apresado a Jesús y lo habían matado, los agarraran a ellos también. Con el poder del Espíritu Santo bajó y dio el discurso, el speech más hermoso que se haya escuchado y que trajo convicción a 3,000 almas que estaban ahí y que lo escucharon. Y Pedro, con esta valentía, a esos judíos que ya se bautizaban en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, les dijo: bautícese en el nombre de Jesús, porque quería poner énfasis en que Jesús era el Mesías y que el bautismo iba a demostrar en ellos que creían en el nombre de Jesús también de la misma manera que creían en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Esto era lo que Pedro estaba haciendo. Si no conocemos el contexto de las Escrituras, entonces nos vamos a confundir. Y vamos a salir con que se me reveló, con que me dijeron, con que sentí, con que... No. Absolutamente es importante revisar las Escrituras. Pedro les menciona solamente el nombre de Jesús, porque ya sabía que ellos sí se bautizaban en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Les dijo: también en el nombre de Jesús, bautícense en el nombre de Jesús y reconózcanlo como Mesías. Y ese bautismo va a ser la manifestación de que ustedes creen que Jesucristo es el Mesías, que Jesucristo es el Señor. Cristo viene, la palabra viene de una traducción griega de la palabra hebrea que significa Mesías en español, y las dos palabras significan ungido, y se refieren a la persona a quien Dios había ungido para ser profeta, para ser sacerdote, para ser rey y para ser el Salvador del mundo. Esto era lo que Pedro estaba difundiendo. Bautizarse entonces en el nombre de Jesucristo era reconocer públicamente que Jesús era el Cristo, algo que no creían hasta entonces, pues. Y cuando Pedro les dice estas palabras que eran cruciales para su salvación, el arrepentirse y reconocer a Jesucristo como el Hijo de Dios en un plano de igualdad con el Padre y con el Espíritu Santo, ocurrió el milagro de que el Espíritu Santo conviccionó a la gente que estaba ahí y reconocieron a Jesucristo como Salvador. Es lo que nos pasó a nosotros, mis hermanos. El día que nosotros recibimos a Cristo como Salvador, no solamente creímos, reconocimos que Jesucristo era nuestro Rey, era nuestro Salvador, era nuestro Mesías, y antes ni entendíamos de qué se trataba eso. En ese momento tú puedes ver que no hay conflicto entre los dos textos. No hay. Solamente que era un momento especial en que le hablaba a judíos que no conocían ni reconocían a Jesús como el Mesías que ellos estaban esperando, y solamente reconocían a Jehová y conocían y sabían del Espíritu de Dios. Pero en ese momento Pedro les dijo: aquí está el Mesías. Aquí está el Mesías, al mismo nivel. Jesucristo es Dios para nosotros y lo va a hacer para ustedes. Y en esto, pues, podemos ver entonces que en Hechos 2:38, el mandato del bautismo
en agua como confesión de fe en Jesucristo, tiene un énfasis especial porque era necesario para los judíos incluir a Jesús. En Mateo 28:19 tenemos la verdadera fórmula bautismal que se debería de emplear en todas las naciones para cumplir la gran comisión en nosotros. Los gentiles que habríamos de creer en la palabra de ellos. Pero a los judíos sí les necesitaban hacer énfasis en Jesús. A ellos sí necesitabas hablarle de quién era Jesús. Y ya después que salen al mundo, pues nosotros recibimos esa hermosa manifestación de que Cristo es el Mesías. Ya lo podemos incluir sin ningún problema. Pero aunque tú pensaras que Pedro dijo otra cosa y Jesucristo dijo otra, ¿tú a quién le ibas a hacer caso? Ahora, en los primeros tiempos hay muchos escritos que hablaban de esta situación. Los apóstoles, los pastores de aquellos tiempos bautizaban en el nombre de la Trinidad, no solamente en el nombre de Jesús. Hay un libro muy antiguo que se llama La enseñanza de los apóstoles, Didache se llama, es el nombre de hebreo de ellos. Dice, bueno, están muy chiquitas las letras, aquí lo voy a leer. Dice, ahora, concerniente al bautismo, bautizar de esta manera, después de dar enseñanza primeramente de todas estas cosas, bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Así bautizaban ellos. Eso es lo que ellos creían. Dice también, el obispo o presbítero debe bautizar de esta manera conforme a lo que nos mandó el Señor, diciendo, id y haced discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ok, muy bien. Justino Mártir se llama este señor. En el año 165 después de Cristo, escribió esto, dice, son traídos, hablando de los nuevos conversos, a un lugar donde hay agua y reciben de nosotros el bautismo, lavamiento de agua en el nombre del Padre y del Padre, Señor de todo el universo, y de nuestro Salvador Jesucristo y del Espíritu Santo. 165 años después de Cristo. ¿Verdad? Tertuliano también en 196, después de Cristo, Clemente de Alejandría en 156 después de Cristo y Basilio en 326 después de Cristo, es decir, muy cerquita de lo que había pasado en la muerte de Jesús, nos dan el mismo testimonio. Miren, por ejemplo, Basilio aclara todavía más este asunto cuando dice, nadie sea engañado ni suponga que porque los apóstoles frecuentemente omitan los nombres del Padre y del Espíritu Santo en hacer mención del bautismo, no en la fórmula cuando están bautizando, no sea importante invocar estos nombres. Es decir, a veces enseñaban judíos y les decían lo mismo que Pedro dijo al principio, pero les decía, ya cuando bautizan lo hacen en el nombre de las tres personalidades de la deidad. Y Cipriano, este hombre ya esto en el 200 después de Cristo, hablando sobre esta escritura de Hechos 2:38, dice, Pedro menciona aquí el nombre de Jesucristo, no para omitir el del Padre, sino para que el Hijo no deje de ser unido al Padre.
Finalmente, después de la resurrección, el Señor envía a los apóstoles a las naciones. Les manda que bauticen a los gentiles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Yo quiero que analicemos esto y no quiero que les quede en duda. Si está confuso, es mejor que ahorita hagamos un foro y preguntemos y digamos qué piensan, qué opinan, cómo la ven, porque sí es importante que les quede muy claro esto. Las doctrinas que hemos visto y que hemos analizado están siempre basados en lo que dicen las Escrituras, pero analizadas en el contexto que están las Escrituras, porque es muy fácil leer la Biblia nomás por encimita y pensar que hay problemas de contradicción. Mucha gente fuera, ustedes van a decir, no, la Biblia se contradice. Y nosotros no sabemos qué contestar muchas veces a esto. Esta es una de las cosas donde dicen que la Biblia se contradice. ¿Qué piensan ustedes? Nadie. A ver, esposa, empieza, ya me va a tirar con el micrófono. No, solamente es, ya ahorita que lo explicaste, ya por fin ya lo entendí. Me cuesta mucho trabajo entender esta parte, pero también pienso que, bueno, puede ser que sea muy importante, pero yo digo, Dios siempre mira realmente el corazón y Él quiere un bautismo donde las personas, o sea, ¿tú crees que Dios no conoce a aquella persona que aunque la hayan bautizado en el nombre de Jesús, supongamos, ¿verdad? O que se haya equivocado a alguien, un error doctrinal porque lo entienda así, si aquella persona está sincera en su corazón de decir, yo creo en Jesús como el Salvador de mi vida, y ni siquiera le toma la importancia porque pues realmente es un tema difícil, lo acabas de explicar y lo entendí muy lindo, pero es difícil entenderlo, o me imagino aún para ti explicarlo, ¿verdad? Pero Dios está mirando que aquella persona ha nacido de nuevo, está arrepentida, y que cree en la persona de Jesús. Y por otra parte, algo que he escuchado y últimamente es que cuando bautizaban así en el nombre de Jesús, no era que los apóstoles estaban olvidando cómo lo había enseñado Jesús, sino que ellos iban con la autoridad de Jesús, pero explicaron algo como que se asemejaba a Jesús, que era la autoridad ejercida a través de ellos, porque ya no vivían ellos, sino Cristo en ellos. Entonces que lo hacían más porque como era de parte de Jesús, pues. No sé si me explico lo que estoy diciendo. Eso es una realidad que muchas personas tienen. Y lo voy a repetir otra vez porque esto es algo que tenemos que entender a la hora de compartir con una persona que pueda estar equivocada. Recuerden que hay personas sinceramente equivocadas. Ahora, la salvación, el bautismo no es para salvación. Ni van a perder la salvación inclusive si no se bautizan. Sí es importante la obediencia, sí es importante manifestar lo que creemos, sí es importante. Pero Dios conoce el corazón de cada uno y qué tenemos en nuestro corazón y por qué no lo hacemos o por qué circunstancias. ¿Tú crees que le iba a decir al ladrón de la cruz, no entra pues no te bautizaste? No, claro que no, él conocía el corazón de aquel hombre. Pero sí es importante bautizarse porque es un paso de fe y es un paso de obediencia para seguir creciendo y seguir caminando en los caminos de Dios. Ahora, eso que dice mi esposa es algo muy interesante. Muy interesante. No quiero hacer propaganda de mi libro, pero quiero que lo lean.
Quiero que lo lean de veras, es algo que el Señor, y no quiero decir que es una revelación exclusiva, porque acabo de decir que no hay revelaciones personales, es algo que la Biblia dice. Nosotros estamos en Cristo porque Cristo está en nosotros. Es decir, tú recibiste a alguien en tu corazón que te envuelve ahora y en Él caminas. Y es que caminas en Él y estás consciente mentalmente, espiritualmente, de quién está en ti, quién camina contigo y con quién caminas tú. Las cosas que hacemos, las cosas que vemos, las cosas que entendemos y hasta las que no entendemos son cosas que tenemos que llevar siempre a este ser que vive en nosotros y que nos muestra lo que Él nos quiere mostrar. Hay veces que no tenemos revelación y hay cosas confusas todavía y hay cosas que no entendemos claramente y hay cosas que vas a necesitar llegar al cielo y preguntarle al Señor, ¿qué es esto, Señor? Porque la Escritura misma dice que hay cosas que no nos van a ser reveladas, que no las vamos a saber hasta que estemos en su presencia. Esto no tiene que ser algo que digas, no, es que si no lo pueden explicar, es que no lo saben. No, mis hermanos, fíjense, Lucas decía que si todas las cosas que Jesucristo hizo, habló y nos mostró en revelación estuvieran escritas en un libro, no alcanzarían todos los libros del mundo llenando bibliotecas para podernos explicar eso. Así es la palabra de Dios. ¿No se han dado ustedes cuenta de qué tantas prédicas, revelaciones, interpretaciones, cosas que se hablan de Jesús existen circulando en el mundo? ¿O si se han dado cuenta? Porque son montones, son millones, millares de millones de palabras que se hablan de este hombre que murió por nosotros en la cruz. No todas verdaderas, pero la mayoría de ellas te hablan de un Cristo sufriente muriendo por nosotros y entregándonos la victoria sobre la muerte en la cruz para vida eterna. Esto es salvación. Salvación es que lo conozcan a Él y a Cristo a quien envió. Eso es vida eterna. Y a veces no entendemos qué significa la vida eterna, porque la queremos meditar en el tiempo de nosotros, ¿no? No, mis hermanos. Es una presencia para siempre en nosotros. A veces las doctrinas son importantes porque hay doctrinas que te sacan de contexto cosas muy importantes, como es la salvación por obras. Y el problema aquí no sería el bautismo en nombre de Jesús, porque creen y están hechos, sino que, ¿qué tal si se muere una persona que no se ha bautizado? ¿Ya no se va a ir al cielo por eso? ¿Qué creen ustedes? Díganme, ¿qué creen ustedes? Pues el bautismo no es requisito para salvación. No lo necesitas, hermano, no lo necesitas, no es necesario para salvación. Laurita tiene una pregunta ahí, a ver, pásale, ¿o qué? Perdón, pensé que me decías. No lo necesitas para la salvación. Sí es bueno hacerlo, pero estas personas creen eso. Entonces, la seguridad de la salvación que Cristo te ofrece solamente por creer, porque dice Efesios 2, 8 y 9, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Así dice la Escritura. El bautismo es una obra. Es algo que se hace.
No, no, la salvación es por fe. Estas personas creen que es necesario el bautismo. Y no solamente el bautismo, sino solamente en el nombre de Jesús. Y que las personas que nos hemos bautizado en el nombre del Padre y el Hijo y el Espíritu Santo estamos mal y que seguramente, como no estamos bautizados, nos vamos a ir al infierno. No lo recibo. Entonces es el problema con estas cosas, pues. La Trinidad es importante, mis hermanos. Es sumamente importante creer en ella y saber en ella. A veces no la puedes meditar con tu cabecita, no la podemos, a veces resulta difícil entenderlo, pero hay una revelación que ilumina las escrituras y te habla. Miren, vamos a ver por último esta escritura. Segunda de Juan 3 dice: sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Esta escritura es bien importante para los que creemos en la Trinidad. Aquí dice explícitamente que el Señor Jesucristo es el Hijo del Padre, de modo que es imposible que Él se refiera solo a Él mismo, a sí mismo, en esa fórmula que dio para bautizar en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No está hablando solamente de Él. Cuando lo dijo no estaba diciendo eso. Aquí dice que el Dios Padre es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí o no? Y déjenme decirles algo, el contexto, o mejor dicho, el contenido en sí del versículo, cuando nos dice esto, dice: sea con vosotros gracia, misericordia y paz. Tú tienes que estar confiado en esa gracia de Dios que trae, que apacigua tu corazón, de creer en la verdad, de saber algo cierto, de tener una certeza, y no lo creas por obligación, porque entonces se llama dogma, y no, nosotros no usamos dogmas. Si no lo has entendido, tú tienes que hablar con el Espíritu Santo y decirle: Señor, necesito que me lo reveles, necesito que me hables y me digas, porque tengo mis desbalanceos y mis dudas, y el que duda es como el que no cree, dice la palabra, y eso es grave, pues, eso es grave. Porque dice también la Escritura que sin fe es imposible agradar a Dios. Y la fe tiene dos componentes: el creer y el confiar. Si te falta alguno de ellos, Santiago le llama fe muerta. Porque la fe viva te hace actuar con estos componentes, con la gracia, con la misericordia y con la paz que Dios te da. Tú no vas a hacer nada por tus propios medios para alcanzar salvación. Dios lo hace en ti. Ya lo hizo en ti. Ya lo hizo. Lo va a manifestar en ti. ¿Ok? Espero no haber sido muy confuso. Los veo muy calladitos. A ver, Angeliquita, ¿qué querías decir? Laurita, Pastor Carlos, No, Marielito, Esperanza, Chip, allá Juanito, mi esposa. A ver, dale el micrófono, que no te oigo. Juanito, ¿por qué le apagaste el micrófono? Yo lo único que digo es que esas doctrinas tienen tantísimos seguidores. Sí. Porque tienen iglesias grandísimas, Muchos. como lo que era la Luz del Mundo, por ejemplo. Es inmenso. Y la fidelidad que tiene esa gente, o sea, ni aún con pruebas que les enseñen de sus líderes, ellos siguen fieles al líder. Sí.
Sí, este caso, por ejemplo, de la luz del mundo, de Nazano, ¿cómo se llama el señor que quiso tantísimas cosas, no tan malas, y de pederastia y ay, no, sí, viene de mucho tiempo, ¿no? Este tipo de cosas, y los seguidores son bien fieles, pero fíjense el peligro de seguir a un líder, ¿no? De seguir a una persona. Por eso es importante que nosotros entendamos que a quien nosotros seguimos es a Jesús, ¿no? Si tú me crees todo a mí y yo te hablo de una revelación falsa y te digo y hago negocio contigo y te digo, el Señor me reveló ahorita que todos los que estamos aquí tienen que traer, oye, la canasta, ¿dónde está? Tráiganse la canasta, tienen que poner $1,000 aquí. Pues si tú fueras de la luz del mundo, te levantabas y te traías ¿verdad? Pero no, ibas a decir, no, pues a mí se me hace que el pastor, pero este tipo de cosas hay gente que no la ve de veras hay gente que no la ve, no, esposa ya se empezaba a pelear, a ver, ándale pues. Es importante entender, porque ya lo he escuchado también al otro lado, que hablan de esas iglesias que tienen tanta gente, y claro, nosotros tenemos expectativas que Dios alcance más gente en esta comunidad y estamos creyendo y esperando que Dios nos use y que haya un movimiento, ¿verdad? Pero nuestra mente, nuestro corazón no tiene que estar en las multitudes que vemos en las iglesias, porque Dios siempre se manifestó en minorías. Siempre era un remanente y habla de un pueblo pequeño. El más pequeño, el pueblo de Israel, ¿verdad? Y a veces creemos, pero mira, este lugar que tiene tantísima gente y que hicieron tanto daño y que hay una ceguera espiritual tan fuerte, porque yo veía entrevistas a mujeres de ahí que ellas decían, para nosotros es un privilegio que hayan tomado a nuestras hijas, y que, o si te quedas tú, ¿cómo así? Entonces realmente están ciegos. Entonces, ¿de qué sirve que haya una multitud, pero ciegos, ¿verdad? Y cayendo en esta situación, y eso mismo hemos visto en la Iglesia Católica. Y que nos decía al otro lado una personita que era pues relativamente nueva, decía, no, pues es que yo sé que allá, porque ahí es donde hay mucha gente. O sea, ¿cómo el engaño? Y yo dije, no, pues esta chica no ha nacido de nuevo. Y ella iba saliendo de la cárcel, había sido enseñada con los pastores Velarde, pero realmente no había un nuevo nacimiento porque no se le había revelado qué habla Dios. O sea, no tiene nada que ver con que haya mucha gente, tiene que ver con que tú veas el fruto de cada persona individualmente, y nuestra mirada siempre nomás seguidores de Jesucristo, no de un pastor, no de una iglesia, no de una comunidad, seguidores de Jesucristo. Por eso nos llamamos cristianos. Sí, alguna vez una persona me hizo una pregunta y me dijo, ¿cómo es posible que millones de personas en esta religión estemos equivocados y somos más que ustedes? Pues mira, por desgracia para ustedes, el reino de Dios no es una democracia, es una monarquía, no es por mayoría de votos. Aquí no se vota para ver quién ganó, ni quién es más, ni quién es... No se trata de eso, ¿verdad? Manada pequeña nos llama el Señor, ¿verdad? Pero nosotros vamos a ganar mucho pueblo para Dios, mucho pueblo. Tengan esa certeza cuando creemos con toda firmeza. ¿Ok? Bueno, preguntas, dudas, comentarios. Ok. Muy bien, pues si no hay nada, vamos a orar. Quiero que hagamos una oración por el papá de Laurita. Ya salió de la cirugía, Laurita, todavía no. Ok, está en cirugía todavía.
Allá está una hermana nuestra, Almita, que seguramente nos está viendo, porque ella se avienta todas las prédicas de casa de oración, de árbol de vida, y vamos a orar para que también esté bien, ¿verdad? Bueno, Padre, te damos gracias esta noche, te pedimos nos bendigas, que cuides nuestro salir y entrar a nuestro hogar de este lugar y a nuestras casas, Padre, y bendícenos, Señor. Estamos aquí, Señor, con el corazón dispuesto para aprender de ti, para saber de ti, para llenarnos de tu presencia. Háblanos, Señor, de tu verdad, Señor, que está en la Escritura, y muéstranos tu gloria a través de ella, Padre. Te pedimos muy especialmente, Señor, por el papá de Laurita. Jesús se llama Laurita. Sí, Jesús, por don Jesús, Señor, que está allá, Señor, en ese quirófano. Yo te pido que las manos de los médicos estén siendo dirigidas por ti, Padre. Yo sé que tú estás ahí, Padre, y lo estás cuidando, y hoy es tu hijo, Padre. Te ha recibido en su corazón. Abrázalo y dile que ahí estás, Padre. Hazle sentir tu presencia, Padre. Te doy gracias por Almita, ayúdala, Señor, en esto que ella está pasando, que sea de bendición para don Jesús, Padre. Y a los dos los bendecimos hasta allá, hasta Hermosillo. También te quiero pedir, Señor, por nuestras iglesias, Padre, por Árbol de Vida y Casa de Oración. Llénanos de tu presencia, que el poder del Espíritu Santo descanse sobre nosotros y que podamos ver, Señor, esa multiplicación, Padre, que tú quieres darnos seguramente, Padre, pero prepáranos para ella, Señor. Capacítanos, Señor, en nuestro corazón y en nuestra disposición para llevar a cabo la obra que tú nos has encomendado y recibir a personas, Señor, que pueden estar equivocadas en su manera de creer, pero que seguramente tienen un corazón dispuesto y enseñable para ti. Bendigo tu nombre, Señor. Ahora tú bendícenos a nosotros, Padre. En el nombre de Jesús es que te lo pedimos. Amén. Amén. Bueno, pues bendiciones. Buenas noches para todos.